Bien, amigos míos, estamos nuevamente acá en Paradigmas, en el canal 3, Cablandino. El día de hoy conversando un tema fundamental, un tema para entender también la realidad regional, que es el desarrollo agrario, el agro y desarrollo. Y para ello estamos con un gran especialista, amigo mío, personal, muy buen amigo, dicho sea de paso, el ingeniero Gustavo Escobar, que es especialista en desarrollo rural y desarrollo agrario. Habíamos dejado un tema pendiente, Gustavo, que era el tema justamente de este desencuentro que hay entre la teoría, lo que se enseña en las universidades y la práctica agraria. Y además, de alguna forma, entender cómo es que el territorio también se instala en esta problemática, Gustavo. Ya, como habíamos dicho, hay pues un desencuentro, ¿no?, entre lo que se elabora como propuesta dentro de las universidades, los centros de investigación, en relación a lo que se tiene que hacer y que llegar para que realmente impacte en la realidad agraria. ¿De acuerdo? Entonces, este desencuentro se expresa, pasa necesariamente por lo que se refiere a lo que es la diversidad que tiene el país y la estratificación que se tiene en el país, ¿no? Hay desencuentros en el interno de la sociedad, por lo tanto hay desencuentros entre el campo y la ciudad. Muchas veces las tecnologías que se fabrican, que se elaboran en los centros de investigación, no miden sus alcances y limitaciones dentro del sector agrario. Por ejemplo, ¿no?, todas las universidades del Perú que tienen facultades de ciencias agrarias, sin ninguna excepción, todas copiaron el modelo Universidad Nacional Agraria La Molina. Y la Universidad Nacional Agraria La Molina se fundó como Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Y se fundó para proteger, resguardar y promover los intereses de los hacendados, en 1902. Fue universidad a partir del 1960. Todo el resto de universidades, incluyendo la UNASAM, de alguna manera tomaron ese referente para fundar su Facultad de Ciencias Agrarias. Entonces, si nosotros tenemos ahí modelos extranjerizantes, desligados de la realidad, ¿qué podemos esperar en el momento que se diseñan tecnologías? La tecnología existe, las soluciones técnicas existen, se han diseñado. Lo que no se hace es tamizarlas y contrastarlas a la luz de la realidad. Cito ejemplos. Cuando yo estudiaba en la Universidad Agraria se promovió mucho lo que eran los ovinos ASAF, los Black Belly. Los ASAF para los valles interandinos y los Black Belly para lo que son las zonas de trópico, ¿no? Y se insistió mucho en que esa era la solución para la ganadería de estas zonas. Y se dio, yo recuerdo mucho, porque yo era estudiante en ese entonces, se dio una medida política sobrepasando lo que era una medida técnica, ¿no? Y ahí viene también la discusión, ¿qué es primero, lo político o lo técnico? Para mí es lo político, la técnica es una cuestión accesoria. Pero en ese momento el señor Alan García en su primer gobierno pasó por encima de lo que era toda la preparación previa para liberar una tecnología dentro del espacio nuestro, como es una cuarentenaria, por ejemplo, y se introdujo los ASAF por decisión política por encima del rector de la Universidad Agraria, cosa de la que yo fui testigo. Y yo pregunto ahora, ¿los ASAF, los Black Belly, son un éxito en el desarrollo ganadero en Perú, en estas zonas, en los valles interandinos? ¿Escuchamos que esto es un éxito, que agresivo? Evidentemente no. Hay muchos otros ejemplos, ¿no? Cuando se introduce un pasto cultivado, por ejemplo. Un pasto cultivado tiene que ser visto a la luz del entorno ecológico del ecosistema en el cual se va a introducir. Es un pasto exótico, y este pasto exótico, al ser introducido, no tiene que generar efectos negativos en la flora natural. Porque en teoría afectaría el ecosistema, ¿no? Porque es claro, externo, ¿verdad? Es externo. Entonces hay un principio que dice, ¿no?, cuando un ecosistema está en equilibrio, si viene un factor externo y pretende desestabilizarlo, el propio sistema lo quiere botar, claro, pero ya causa efectos, ¿no? Entonces yo me pregunto, por ejemplo, ¿no?, ¿cuántos de los pastos exóticos que se introducen, que es una buena alternativa, yo coincido en eso, ¿no?, hay que elevar la oferta forrajera, se validan adecuadamente antes, ¿no?, de liberarlos y antes de convertirlo en una tecnología que realmente es una alternativa y no causa efectos a la estabilidad ecosistémica y que además no genera después dependencia tecnológica ni económica, porque la dependencia tecnológica es una de las más sutiles que hay en nuestro medio. No solamente los medios de comunicación, ¿no? Nosotros simplemente creemos que siempre lo que viene de afuera es mejor.
y no vemos lo que tenemos adentro. No, pero además la dependencia tecnológica siempre que es exógena, es externa, digamos, uno corre el riesgo, como el caso de las semillas mejoradas, o incluso en el caso extremo de Monsanto y los transgénicos, uno corre el riesgo de generar una dependencia para siempre, ¿no? Es una dependencia absoluta, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos demasiado dependientes de tecnología exógena, de alguna forma estamos atados de manos también, ¿no? Porque siempre vamos a depender de técnicos externos, de modelos externos, de sistemas externos o de conocimiento externo, ¿no? Estaremos atados de manos siempre que nuestras universidades y nuestros centros de investigación y nuestras decisiones políticas no tomen las decisiones adecuadas. Me dejo entender, ¿no? En las universidades se dice que se hace investigación. Un profesor principal, por ejemplo, un profesor asociado, recibe subvención por investigación. Pero muchas de estas subvenciones realmente son impactantes, son cosas que han sido bien estudiadas o son simplemente para recibir la subvención. Eso es algo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Acá, por ejemplo, se ha promovido mucho, y cito ejemplos, la alcachofa, ¿no? A partir de una cuestión de un criterio comercial, ¿no? Acá en el Callejón de Guaylas. La alcachofa como alternativa, pero ese es un criterio mercantilista, porque vino acá una empresa, ¿no? La empresa Damper, y dijo, bueno, acá el ambiente es apropiado, cierto, el clima es apropiado para la alcachofa, pero yo puso dos condiciones, ¿no? Yo no voy a recoger alcachofa que esté a más de 15 minutos de la pista, y tiene que ser más de media hectárea, ¿entiendes? Entonces, ¿eso a cuánta gente ya está excluyendo? ¿Cuál es el sistema de tendencia promedio acá en el Callejón de Guaylas? No es media hectárea, ¿no? Es básicamente microtenencia. Es microtenencia entre 0.25 a 50 en la mayoría, y más de una hectárea es un porcentaje por arriba del 40%, por debajo del 40%, ¿no? Entonces, ¿a cuánta gente estás excluyendo? Entonces, se pone la moda, va a la universidad empieza a promover lo que es investigación en este tema, en la alcachofa, tesis sobre alcachofa, pero no estamos midiendo qué impacto va a causar eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociocultural, desde el punto de vista ecológico. No estamos midiendo eso. Con los cultivos de alcachofa muchas veces lo que se ha terminado haciendo es proletarizando a los campesinos más pobres. Porque como la empresa exigía grandes extensiones, había que cultivar, ¿no? Había que cultivar grandes extensiones, había que alquilar terrenos, entonces el campesino que tenía pequeña parcela tenía que ir a trabajar como un asalariado. Se convirtió en un proletario del campo. Lo mismo que pasó hace 20 y tantos años con las flores, no sé si recordarás, ¿no? Con los cultivos de flores, que acabó un gran lío por eso, ¿no? Que terminó un poco violentamente en algún momento, ¿no? Y es que estamos sujetos a modas, ¿no? Estamos sujetos a modas, se puso de moda las flores, se puso de moda la alcachofa, se puso de moda el yacón, se puso de moda la maca, pero no estamos yendo al fondo de las cosas, ¿no? Y en este sentido yo quisiera llamarle la atención un poco también a lo que es el Colegio de Ingenieros, ¿no? Yo nunca he escuchado un pronunciamiento del Colegio de Ingenieros en este sentido. Lo que escucho del Colegio de Ingenieros, ¿qué cosa es? Pleito entre dos directivas, ¿no? Una apócrifa según él, la otra no, que ha sido reelegida. Esto es una vergüenza, ¿no? Pero el capítulo de Ingenieros Agrónomos se manifiesta sobre cuáles deben ser las pautas para el desarrollo agrario dentro de nuestra región. Pero eso es un problema, Gustavo, que pasa por todos, digamos, casi todos los colegios profesionales, ¿no? El colegio profesional se siente, y como ha sido formado con una visión tan técnica, tan tecnocrática, siente que está exento, siente que está fuera de la realidad, cuando debería ser un factor más bien de desarrollo o de intervención en la realidad, ¿no? Claro, es que mientras haya visiones cegadas, tecnocráticas, que miren por un tubo solamente lo que es tecnología agraria y no miren el contexto amplio de la realidad, la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión sociocultural, la dimensión ambiental, siempre va a seguir ocurriendo lo que tú señalas. Ahora, para esto, Gustavo, digamos, de alguna forma, y en temas de campo, en temas de agro, tiene que haber un proceso de división de la tierra, de estratificación, de gestión del territorio. Claro, tú has tocado un tema que es bien importante, ¿no? Una pregunta que hay que hacernos es esta: ¿quién mapea el territorio en el Perú? ¿Lo mapea la gente, tú, yo, los amigos del CET, los campesinos? No. Históricamente, y en el Perú eso no ha cambiado mucho, quien mapea el territorio son los militares, ¿no? Los empresarios ahora y los gobernantes. Los empresarios que están buscando concesiones, claro, que están buscando Si tú eres empresario minero, te vas al Instituto Geológico Metalúrgico, compras tu cuadrante, haces tu denuncio, ¿no? Primero haces tu petitorio, pagas tu derecho de petitorio, te otorgan la concesión y después negocia con el que está en superficie. Pero ya está mapeado, ya está mapeado.
el Instituto Geográfico Militar históricamente ha estado mapeando el territorio. Yo tuve una experiencia en la cordillera Huayhuash 2 años atrás, donde nosotros enseñamos a la gente a hacer mapas. Le enseñamos el uso de la brújula, le enseñamos cómo ubicar puntos, ¿no? Coordenadas. Y constatamos que muchos de los mapas oficiales de Perú no corresponden a la realidad, en cuanto a nombres, en cuanto a ubicación de puntos, ¿no? Y que mucha de la gente, por cierto, no sabe, mucha de la gente campesina no sabe, que su territorio ya está mapeado por la minería, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, el distrito de Quillo, acá en Ancash, 59.2% está mapeado por denuncios mineros. Y así por el estilo en el país. ¿Y eso se mantiene de alguna forma de bajo perfil, como para que no generar un movimiento social que pueda... En realidad la información está disponible, Ya. ahora está disponible, ¿no? Solo que no está accesible para los sectores que serían los directamente interesados, y las personas que tienen acceso no se preocupan por interpretar qué es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Es decir, no está ordenado el territorio. Como no está ordenado el territorio, quien ordena el territorio es el que tiene poder, y poder económico en este caso, ¿no? En este momento, por ejemplo, existen en el Perú 16 normas relacionadas con lo que es la zonificación ecológica y el ordenamiento territorial. Pero no hay ninguna que sea vinculante. Es decir, no hay ninguna norma que diga que, por ejemplo, este gobierno regional o este gobierno local no se le otorga el presupuesto si no tiene plan de ordenamiento territorial, si no tiene plan de competitividad y si no tiene plan de desarrollo concertado. Está en la teoría, está escrito en el papel, pero no es una norma vinculante. Siendo así, quien pone el cascabel al gato, quien da la pauta para cómo se debe usar el territorio, es el poder económico. Entonces, si esa situación no cambia, nosotros vamos a seguir dando tumbos y vaivenes en función a los intereses de turno. Y si queremos promover el desarrollo agrario, no podemos seguir permitiendo una situación así. Tenemos que generar referentes. Fíjate, en las últimas elecciones locales y regionales, municipales y regionales, yo he asistido a los debates. No he escuchado un solo candidato, uno solo, que diga, vamos a modificar la visión de desarrollo que tiene Ancash. Uno solo. Todos decían, por ejemplo, yo recuerdo al señor Lombardo Mautino, decía, voy a construir el intercambio vial acá con la plata que va a entrar por el canon minero. Está bien, pues, tenemos plata por canon minero. ¿Ya? Eso está generando, dinamizando la economía en la región. ¿De acuerdo? Pero eso está generando desarrollo, está generando, rompiendo con la exclusión, está bajando los índices de nutrición ostensiblemente, elevando el nivel educativo. No está ocurriendo eso. San Marcos, que es el distrito más rico del Perú, ha acabado con el tema de la pobreza. ¿Qué es lo que estamos viendo más bien? Es lo que mi amigo José Antonio Salazar dice, pues el canóntráfico, ¿no? ¿No? El incremento de la corrupción. La corrupción. De alguna forma la crisis de las instituciones, el colapso, el desmembramiento del tejido social, en fin. Desde mi punto de vista, Ancash puede desarrollarse bajo cuatro pilares, ¿no? En la costa, la pesca y la agroindustria. La agricultura de exportación, porque tenemos una agricultura de exportación importante en la costa, pero esa también hay que revisarla en función de cuánto impacto está causando en los ecosistemas de costa también. Tampoco es así nomás revolución verde y meterle tecnología, ¿no? Porque a la larga pagamos la factura. Agricultura orgánica en los valles, ganadería en las zonas altas, en algunas zonas altas, pero una ganadería eficiente, biodiversidad, ¿no? Y generar valor agregado a partir de estas actividades. Y por supuesto puede haber minería, pero la minería no puede imponerse como el único criterio para el desarrollo sobre los intereses de personas que viven de la actividad agrícola. Recuerda que en el Perú, el 35.2% en el Perú ocupa la población económicamente activa agrícola. O sea, 35. Que es por sector la mayor. Es por sector. Y en Ancash era más del 53%. Ahora, ¿qué está pasando, no? Como hay canon, como hay obras, el agro se está abandonando, porque toda la gente se va a las obras, a vender su fuerza de trabajo. Y eso tiene que ver mucho, Gustavo, con los enfoques de desarrollo que se tengan, ¿no? Vamos a hablar de enfoques de desarrollo, también un poco de los modelos de la visión de desarrollo que tienen los gobernantes, las autoridades, las ONGs también en su papel de alguna forma intermediario, ¿no? Entre la sociedad civil y los gobiernos, pero eso vamos a hacerlo viendo bien en profundidad los enfoques de desarrollo actuales que se manejan y los que debieran de alguna forma examinarse también. Lo vamos a ver luego de una breve pausa publicitaria, la cual vamos a continuación. Gracias.